Capítulo 16. Negociar las vueltas de la vida. Soy la pequeña de dos hermanas y mi hermana es 6 años mayor que yo. Mi hermana, mi madre y yo somos comedoras compulsivas y yo lo he sido toda mi vida. Era una niña solitaria y sentía que no encajaba en ningún sitio y que no le gustaba a nadie. Siempre me escogían la última en la clase de gimnasia y mi madre trabajaba fuera de casa en una época en la que lo normal era que las mujeres estuvieran en casa cuidando de su familia. Eso también me hacía sentir diferente. Desde muy joven era más la madre de mi madre que ella la mía. Tenía que consolarla y hacer que se sintiera bien. El cariño y el consuelo que yo necesitaba lo buscaba en la comida y cuando me encontraba mal, que era bastante a menudo, comía. Aunque de niña me sentía gorda, no empecé a engordar hasta la pubertad. Los sentimientos que empezaba a tener me aterrorizaban y no tenía nadie con quien hablar. La comida siempre había estado ahí y en esos momentos estaba ahí. Durante toda la etapa del colegio me sentía sola, diferente y despreciada. Aprobé todas las asignaturas y me admitieron en la universidad, pero sabía que no era muy inteligente. El verano que terminé el colegio, descubrí comedores compulsivos anónimos y mi hermana me llamó y me dijo que tenía la respuesta y que yo debía ir a una reunión de comedores compulsivos anónimos. Así que fui a la reunión porque ella era mi único poder superior por aquel entonces. Fui, pero no porque quisiera dejar de comer compulsivamente, sino porque quería comer lo que quisiera, cuando quisiera, y estar delgada. Seguramente que existía la manera de hacer eso. En la primera reunión no me sentí en casa, ni tampoco sentí que había encontrado la solución a mi problema. Lo que sí encontré fue una dieta, porque encontré la hoja gris. Y una madrina que tenía lo que yo quería. Era rubia, de ojos azules, y estaba delgada. Entré en una dinámica que tardé 10 años en romper. Intenté tener la abstinencia perfecta, la rompía y empezaba una y otra vez. En el primer año tuve varias madrinas y era incapaz de tener una abstinencia perfecta, pero sí perdí peso. Poco antes de terminar mi primer año en el programa, conocí al hombre que se convirtió en mi marido. Con 19 años pensé que nadie más me amaría y que lo mejor era hacerme con él antes de que desapareciera. Engordé 15 kilos en 3 años de matrimonio y me quedé embarazada. Durante el embarazo el problema de mi marido era que tenía problemas con las drogas y empezó a afectarnos eso a los dos. Nos separamos por un tiempo y acabamos perdiendo todo lo que teníamos. Mi primer hijo nació mientras vivíamos en casa de mis padres y la casa de la que tanto había yo deseado salir. Durante el embarazo yo adelgacé 15 kilos y en unos meses llegué al peso que tenía cuando había quedado embarazada y un año después me volví a quedar embarazada. Volví a perder el peso durante el embarazo, pero lo volví a engordar unos meses después. Aquel matrimonio duró 5 años y durante ese tiempo iba a reuniones esporádicamente e iba a Alcohólicos Anónimos porque me parecía mejor que comedores compulsivos anónimos. Al fin y al cabo que si trabajas los pasos de Alcohólicos Anónimos, puedes hacerle frente a cualquier adicción. Así que no necesitaba ir a comedores compulsivos anónimos, o eso creía yo. El problema era que yo no podía dejar de comer compulsivamente porque era impotente. Cuando me separé de mi marido por última vez, pesaba 60 kilos, gracias a una dieta y un programa de ejercicios en el gimnasio. En 3 meses yo engordé 10 kilos y 6 meses después 20 kilos. Y seguía yendo a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y compartiendo con aquellos que también creían que comedores compulsivos anónimos no funcionaba. Nunca hablábamos de aquellos que se quedaban en comedores compulsivos anónimos desde el principio y para los que funcionaba el programa, sino que nos quedábamos alrededor de la mesa de la comida hablando de que el programa de Alcohólicos Anónimos era mucho mejor que el de comedores compulsivos anónimos, y también más fuerte. Después de todo, era el programa de 12 pasos original. El problema era que yo seguía engordando, y lo peor de todo es que me odiaba a mí misma, y no importaba lo que hiciera porque no podía parar de comer. Lo que me hizo volver a comedores compulsivos anónimos fue la sensación de desesperación, que ahora sé que era impotencia. En la primera reunión de desesperación, que ahora sé que era impotencia, el moderador describió la obsesión como un hombrecito que estaba posado en mi hombro
y que me apuntaba a la cabeza con un arma y que me decía, o comes o disparo. Y por primera vez entendí el significado de la palabra impotencia. Aquella noche me arrodillé y le pedí a Dios que me quitara la obsesión. Y la obsesión desapareció por un tiempo y empecé a estar abstinente. Los primeros 2 años fueron muy duros para mí. La principal dificultad era mi negación, a ver lo difícil que era mi situación, porque era madre soltera de 2 hijos y con una jornada laboral completa, e iba a las reuniones y hacía servicio, y quería creer que todo iba bien, así que volví a mis viejos hábitos con la comida, pero sin llegar a darme los atrancones de antes. Sin embargo, una noche tomé la decisión consciente de romper mi abstinencia y me comí 3 galletas. Llamé a una compañera en la que yo confiaba y se lo confesé, así que ella me preguntó que si no estaba harta de volver siempre al principio. Aquella noche tomé otra decisión, no volvería a empezar de nuevo. Conocí la abstinencia permanente a partir de esa noche y así ya llevo 15 años, abstinente. Después de 10 años yendo y viniendo de comedores compulsivos anónimos, el principio de la abstinencia fue olvidar la perfección. Cada día tenía que ser un poco mejor y construir mi vida a partir de cada mejora. Cada día era un regalo de Dios y Él no esperaba que yo fuera perfecta. Cometer un error no significa que yo sea un error. A medida que yo centraba mi vida en los progresos diarios, cada vez eran más, y cada día era más fácil que el anterior. ¿Y qué era lo que había cambiado? Todo. Desde entonces mi plan de comidas también ha evolucionado, pero yo no he vuelto a comer compulsivamente. Estoy muy agradecida por esto porque es el primero del resto de los cambios. Eliminar los alimentos compulsivos me permitió dejar entrar a Dios en mi vida de una forma que nunca pensé que podría. Las promesas del libro grande dicen que repentinamente sabremos comportarnos en situaciones en las que antes nos sentíamos desorientados. Mi intuición me había metido en muchos problemas en el pasado, y es hoy uno de mis bienes más preciados. A través del ensayo y error, he aprendido a confiar en mi intuición, porque Dios me habla a través de ella. He aprendido que a la hora de tomar decisiones no debo tener miedo a equivocarme porque no hay errores. Solo hay lecciones distintas. Solo tengo que escuchar la voz de Dios para aprender la lección que Él quiere que aprenda. He aprendido que la visión de Dios es superior a la mía. He aprendido que la vida no tiene nada en mi contra y que todas las cosas me pasan y no me pasan porque sí. Es una lección que día a día hoy aún me sirve. Para mí la mejor manera de mantener el contacto consciente con mi poder superior es escribir conversaciones con Él. Cuando escribo mis conversaciones con Dios o con cualquier otra persona con la que tenga algún conflicto, Dios me habla. Empiezo escribiendo mi nombre y lo que sea que yo tengo que decirle o preguntarle a Dios, y después escribo postdata, oh Dios, y le dejo que me hable. Cuando yo empecé a escribir de esta manera, pensé que al ser mi mano y mi bolígrafo los que escribían, al final yo escribiría lo que yo quisiera leer. Pero al hacerlo y al probarlo, descubrí que había 2 personas hablando, Dios y yo. Al practicar este tipo de contacto con Dios, descubrí que Él tenía mucha más presencia en mi vida de lo que yo pensaba. Era más capaz de escuchar a Dios a través de mis instintos, que es la forma en la que Dios me habla con más frecuencia, así que descubrí también la importancia de leérselo a alguien. Mis relaciones han cambiado drásticamente desde que estoy abstinente y mis hijos tenían 5 y 7 años cuando empecé a estar abstinente y mi relación con ellos se basa en gritos y golpes. O más bien en eso se basaba. Y me tenían miedo, y el amor que yo les daba era un amor confuso. En una convención, un miembro de Comedores Compulsivos Anónimos me dijo que había apretado las tuercas y me preguntó que qué iba a hacer al respecto, y era la primera vez que alguien me decía esto y que tenía que ser responsable de mis actos. Hasta entonces todo el mundo me decía que hacía las cosas lo mejor que yo podía, y yo, aunque me sentía culpable, me escudaba en esa frase y creía que no tenía que cambiar. Tomar la responsabilidad de mis actos me permitió librarme de la culpa y empezar a cambiar de actitud. Los cambios en nuestra relación fueron lentos y graduales porque empecé a ver los cambios como en mi propio crecimiento. Aquellos niños son ahora hombres y mi hijo mayor hace años que se independizó. Lleva más de un año sin beber.
y cambiando cada día, y hablamos bastante a menudo por teléfono y me cuenta cómo le va en la vida. Confía en mí, y a cada día de hoy puedo yo sentir todo lo que lo quiero. Mi hijo pequeño sigue aún viviendo en mi casa y lleva sobrio más de 2 años, y yo tuve el honor de acompañarlo a la primera reunión de Alcohólicos Anónimos. Mi marido y yo nos conocimos el año en que empecé a estar abstinente, y a lo largo de los años hemos tenido varias peleas, pero hemos seguido creciendo juntos y hemos aprendido a confiar el uno en el otro. No está en un programa y una vez sentí que no me comprendía, pero al día de hoy sé que no es así. Al principio de nuestra relación yo me sentía insegura y pensaba que la única manera de conseguir el amor era encontrarlo y mantenerlo para toda la vida, pero no tenía ni una pizca de independencia. Así que nos fuimos a vivir juntos y nos casamos, pero no sabíamos hablarnos y no confiábamos el uno en el otro. Hemos aprendido que podemos darle fuerza a nuestra relación, uniendo nuestras propias fuerzas y aprendiendo del otro, porque no tiene por qué gustarnos hacer las mismas cosas, pero sí podemos disfrutar haciendo otras cosas juntos. Recientemente hemos aprendido a hablar y a escuchar de verdad al otro, y he aprendido que con él estoy a salvo y que puedo ser vulnerable. Le puedo contar lo que sea, porque sé que me va a escuchar y a intentar comprenderme, y no solo escucha mis palabras, sino también mis sentimientos. Hace 3 años, el mensaje de mi poder superior de que yo me tenía que mudar a otra ciudad fue clarísimo. El planteamiento me daba miedo, pero estaba clarísimo. Sabía que Dios operaba en mi vida porque mi fiel sentimiento de valor que tenía, yo lo tenía y confié en ese sentimiento hasta el final. Al día de hoy estoy intentando cambiar de trabajo. Los 2 primeros fueron desastrosos. Llegábamos al fin de mes, pero con dificultades. El médico me dijo que mi cuerpo ya no soportaba más estrés y que lo mejor era que dejara el trabajo. Así que entendí que Dios me decía que era el momento de otro cambio y empecé a pedir consejos sobre alguna carrera. Cuando llegué a Comedores Compulsivos Anónimos con 18 años, yo creía que no era muy lista, y cuando me divorcié de mi primer marido, Dios me puso un trabajo que se convirtió en una carrera. Encontrar algo que me gustaba y que era bueno me dio la autoestima que no había tenido nunca, y con el paso de los años me he dado cuenta de que soy lista. Creo que Dios me ha dado el trabajo en el que yo puedo ser más útil a Él y también a mis semejantes. Creo que todo lo que he aprendido, lo he aprendido gracias al programa. He aprendido a vivir cada día, he aprendido de cada fallo, de cada vez que me he caído y me he levantado. He aprendido de las veces que he dado 2 pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Y por supuesto que he aprendido de todas las experiencias que he tenido, y sin embargo me pregunto, si hubiera estado abierta a todas las lecciones de la vida sin el conocimiento y la fe que me ha dado el programa y me ha dado las herramientas que necesito, al día de hoy yo veo mi vida como la subida de una montaña, y a veces yo puedo ver más allá gracias a las curvas y también puedo mirar hacia atrás y ver lo lejos que he llegado y que el camino que me queda es seguro si es que sigo caminando con mi poder superior y mis amigos. A medida que yo subo la montaña, miro el valle que queda debajo, y cada vez que llego a una curva, tengo una perspectiva distinta porque estoy cada vez más arriba, y lo que esto significa para mí es que sigo aprendiendo las mismas lecciones, pero cada vez con una visión diferente y un nivel más profundo. Mientras no tenga que viajar sola, yo no tengo miedo de lo alto que pueda llegar, y eso no es gracias a mí sola, el que haya llegado tan alto. Con esto terminamos este capítulo y comenzamos el siguiente.